Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión para el estudio del libro de los Hechos. Bueno, hasta ahora habíamos ido viendo que en el inicio de la iglesia apareció un gran perseguidor, Saulo de Tarso, que finalmente fue llamado por Dios para que continuara la obra. Con la partida de Pablo, porque una vez que Pablo empieza la obra, hablaba con tal denuedo que puso en conflictos a los fariseos y a los que estaban en contra de la predicación del Evangelio. Por eso es que ellos, que inicialmente habían sido sus aliados, ahora pretendían matarlo. Y por eso que Pablo tiene que ser llevado hasta Tarso. Entonces, según el relato de Lucas en el libro de los Hechos, a Pablo lo deja en Tarso y empieza a relatar lo que sucedió con los otros apóstoles. En realidad, simplemente se refiere al apóstol Pedro. Como los fariseos ya no contaban con su mayor perseguidor, con aquel personaje que insistía en perseguir a los que predicaban a Cristo, que era Pablo, como ya no contaban con ellos, entonces por un tiempo dejan en paz a la iglesia de Jerusalén. Y es por eso que Pedro empieza a volver a la prédica de la palabra como Jesús les había ordenado. Y lo que es interesante notar es que Pedro, que junto con los otros apóstoles, cuando hubo los problemas de la iglesia, se quedaron en Jerusalén, en este tiempo donde había una relativa paz, y después de haber visto lo que hizo Felipe, y haber visto lo que había hecho Pablo, deja Jerusalén y sale a una ciudad muy cercana a Jerusalén que es llamada Lida, donde hace un milagro, es decir, se encuentra con un paralítico y lo hace caminar. Y ante ese milagro, toda la gente que estaba por ese sector conoce el Evangelio, creen y son salvos. Pero, según lo que relata este libro de los Hechos, probablemente Pedro no tenía intenciones de avanzar más, porque había salido a una ciudad cercana a Jerusalén. Pero Dios tenía otros planes. Y por eso es que desde Jope, que era otra ciudad cercana a Lida, es que Pedro es llamado. La palabra dice que Pedro no fue por su querer, sino que desde Jope lo llamaron, porque había muerto una mujer creyente en Dios. Entonces Pablo se traslada a Jope y ahí resucita a esta mujer, Tabita. Y luego, ¿qué sucede? Pedro se queda a predicar en Jope. No era su intención moverse más. ¿Y qué sucedió? Desde Cesarea, que es una ciudad que está cerca de Jope, noten cada vez ciudades más lejanas de Jerusalén, Pedro es llamado. Tampoco Pedro va por su propia voluntad, sino que es llamado. ¿Por quién? Por Cornelio, ¿no? Que había recibido una visión, una visita de un ángel que le dijo: haz llamar a Pedro que esté en Jope. Entonces Pedro obedece ese llamado. La pregunta es, ¿cuál era el plan que tenía Dios para Pedro? ¿Por qué Dios estaba interviniendo, haciéndolo alejar más de Jerusalén a Pedro? ¿Acaso en el inicio no les había dicho claramente: prediquen este evangelio en todo Jerusalén, en Samaria y en todo el mundo? Les había indicado claramente lo que debían hacer, pero los apóstoles se quedaban en Jerusalén.
Por eso el Señor tuvo que levantar a otras personas para que hagan que cumplan ese mandato. Sin embargo, Dios no se iba a quedar de brazos cruzados con el incumplimiento del mandato por parte de los apóstoles a los cuales Jesús mismo les dio el mandato. Lo que Dios planificó y lo que Dios tiene y ha planificado se va a cumplir, con nosotros o sin nosotros. Esa es la voluntad de Dios, se va a hacer. Entonces, el mensaje es, si Dios te ha llamado para algo, te está dando un privilegio. No lo rechaces. No lo mires como algo que no tiene valor. Porque si tú te niegas a hacerlo, Dios levantará otro. Y tú perdiste tu ocasión. Y con Pedro, Dios estaba haciendo eso. Jesús estaba haciendo eso. Debes moverte cada vez más lejos. Pero, ¿con quiénes se fue encontrando Pedro cuando salió de Jerusalén? Primero, en Lida, se encontró con un no converso, pero en Lida había santos, dice la palabra. Es decir, la palabra había sido escuchada y esta persona era no conversa. No quiere decir que no era judía. Esta persona era judía, pero no conversa. Es decir, creía en Dios de otra manera, como creían los fariseos, pero no creían en Jesucristo. Y la obra de Pedro fue mostrarle a Jesucristo y esta persona y muchos más conocieron a Jesucristo. Entonces estamos hablando de que Pedro estaba cumpliendo su misión con judíos. Cuando va a Jope, dice que Tabita era una discípula. Conocía al Señor, conocía a Jesucristo, había sido convertida. Y fue, ya lo habíamos visto antes, un poco más a recibir esas quejas de los otros convertidos, diciéndole, ¿por qué si era tan buena murió? Y le mostraron, mira las cosas que hacía por los pobres, ¿por qué Dios tuvo que llevarla? Y por eso es que fue resucitada, como habíamos visto antes. Entonces, Dios estaba haciendo que Pedro, o a través de Pedro, se cumpla su mandato. Pedro estaba siendo conducido fuera de Jerusalén y ahora estaba siendo llamado a Cesarea por Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Era un soldado romano. Un soldado de aquel ejército que había conquistado esas tierras y que estaba sometiéndolos. Era un gentil. Y entonces, Dios le estaba diciendo a Pedro, ven al encuentro con un gentil. ¿Y por qué esto era muy significativo? Porque según las tradiciones que tenían los judíos, los gentiles eran un poco más que la peste en la tierra. Y según sus costumbres, no deberían acercarse a ningún gentil. Y peor todavía, entrar en sus casas. Lo veían como una abominación. Y bueno, ¿quién era Pedro? Un judío. Si bien había conocido a Jesucristo, había conocido la salvación, él tenía todavía metido adentro sus conceptos con los que había vivido. Nosotros somos pueblo elegido de Dios, los gentiles son los enemigos de Dios, y en nuestras tradiciones, o en las que él había sido criado, no debes acercarte a un gentil, ni mucho menos entrar en su casa, porque te harías inmundo.
Y a ese Pedro, a una persona que pensaba de esa manera, Dios le estaba diciendo, ven, acude al llamamiento de un gentil. Para que sucediera que Pedro obedezca al Señor, Dios tuvo que hacer algo. Y este mensaje es profundo. Cuando Dios nos llame a hacer algo, nos va a preparar. Porque no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas ni en nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos como humanos son contrarios a los pensamientos de Dios. Y Dios dice, primero voy a cambiar tu manera de pensar para que después puedas hacerlo. Es decir, no quiero que lo hagas como un robot. Yo te mandé y sin saber por qué ir y hacer porque Dios lo dijo. Dios nos dio una mente, dice, para comunicarnos con Él, para entender lo que Él quiere hacer. Dice, el que me ama hace mi voluntad. Dios estaba llamando a hacer su voluntad, pero no hubiera sido real el que Pedro lo hubiera hecho simplemente por mandato contra su voluntad. Ante Dios dice que hagamos todo de todo corazón y con todo nuestro ser. Por lo tanto, su mente primero debería ser tratada por Dios. Dios le estaba llamando a ir al encuentro de un gentil, entrar en la casa del gentil, y Dios sabía los pensamientos que tenía Pedro. Entonces dice Dios, antes de que lo haga, primero voy a cambiar sus pensamientos. Primero lo voy a transformar para que él entienda lo que le estoy pidiendo y para que él de todo corazón y con todas sus fuerzas lo haga. Eso es amar a Dios. Dios no quiere robots. Dios quiere gente que con todo su ser le diga, Señor, lo voy a hacer porque tú tienes toda la razón. Veamos qué hizo. Los versículos 9 al 13 del capítulo 10 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se refiere a que Cornelio había estado orando, habíamos visto la anterior semana, y se le apareció un ángel y le dijo, haz llamar a un hombre que se llama Pedro y que en este momento está en Jope. ¿Y qué hizo Cornelio? Obediente a los dos soldados, y los mandó para que llamaran a Pedro. Y mientras ellos estaban en camino, dice esto que sucedió esto, ¿no? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Mientras los enviados por Cornelio para llamarlo a Pedro estaban en camino o cerca de él, le sucedió esto a Pedro. Él se puso a orar, como era costumbre, a determinadas horas orar, y estaba orando cuando sucedió todo esto. Dice, se le abrió el cielo. Dios le dio una manifestación que él podía verlo. Y dice que del cielo descendía como un gran lienzo, sujeto por las cuatro puntas, y dentro del lienzo había toda clase de animales. Y le manda a Pedro diciendo, mata y come. La pregunta es, ¿qué le estaba mostrando con esta visión Dios a Pedro? En el lienzo dice que había toda clase de animales, y según la tradición de los judíos, ellos consideraban que algunos animales eran puros y algunos impuros, y que ellos no podían comer animales impuros,
según lo que Dios había ordenado al principio, y se puede ver en el capítulo 11 de Levíticos. Tales animales podrás, estos otros no comerás. Pedro no se había dado cuenta hasta ese momento de que con la muerte de Cristo la ley estaba a un lado y que todo era ya por gracia. Las cosas habían cambiado. Ya no eran necesarios los ritos en el templo porque el Cordero Perfecto ya había muerto por todos una sola vez y para siempre. Y que eso era suficiente para tener una buena relación con Dios. Pedro todavía no lo entendía claramente porque su mente todavía no había sido completamente transformada. Y Dios lo que le estaba diciendo es que de todo lo que tú ves, de lo que tú consideras puro o impuro, come. Le estaba diciendo, la ley pasó. Ahora vives por gracia. Y todo lo que Dios hace limpio, se purifica. No hay nada impuro. ¿Qué le estaba diciendo? ¿A qué lo estaba llevando? ¿Qué había por detrás de todo aquello? ¿Cómo los que consideraban los judíos a los gentiles impuros? Y por eso no podían acercarse, ni mucho menos entrar en sus casas. Porque ellos eran impuros y había una orden de decir, no podemos acercarnos. Lo que Dios le estaba empezando a decir, las cosas cambiaron. Así como puedes comer de todos los animales porque Dios los purifica, también puedes acercarte a los gentiles, porque Dios también murió por ellos. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Y esta es la evidencia que Pedro todavía estaba siendo conducido o todavía estaba conduciendo su vida por sus propios pensamientos en algunos aspectos. Esto lo evidenciamos en los versículos 14 al 16, en la respuesta que da Pedro frente a aquel mandato de Dios: mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios le estaba diciendo: yo he purificado, y lo que yo he purificado no lo llames inmundo, no lo llames común. Y no se lo dijo una vez, se lo dijo 3 veces. Y Pedro entendía perfectamente cuán importante era algo que Dios repetía 3 veces. Cuando Dios repetía algo 2 veces, por ejemplo, Jesucristo decía: de cierto os digo, ellos lo asumían. Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo repitió 2 veces. Hay que tomarlo en cuenta. Y cuando repetía 3 veces, era vital, era debido a muerte. Y Dios les repitió 3 veces. Y Pedro lo sabía. Entonces Pedro decía: esto es vital. Pero todavía no entendía. Y seguramente en su mente estaba produciéndose esta batalla. Pero si Dios mismo nos dijo en Levíticos que no comamos determinados animales, y ahora Dios mismo me dice que sí lo haga, ¿a quién le creo? ¿A Dios o a Dios? Y por eso es que el Señor tiene que trabajar más con Pedro. Cuando le dice 3 veces esto último, le dice: esto es más importante.
esto es más importante porque la primera orden que les dije una vez, no 3 veces. Entonces, haz caso a esto último. Y uno podría pensar, entonces Dios se contradice. No, lo que pasa es que con el tiempo Dios está perfeccionando todo. Sino solamente recordar que, por ejemplo, en relación al adulterio, ¿qué se decía en el Antiguo Testamento? El adúltero debería ser muerto, apedreado. Pero, ¿qué entendíamos por adulterio? Estar con otra mujer. ¿Y qué dijo Jesús? Si tú miras a otra mujer con codicia, ya has adulterado. La ley se estaba perfeccionando y estaba ocurriendo lo mismo con esto. Dios estaba perfeccionando las cosas. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pedro? Ante mis ojos, después del sacrificio de Jesucristo en la cruz, con la cual se pagó todos los pecados del mundo, ante mis ojos todos son iguales. No hay puros e impuros. Porque Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, la muerte de Cristo ha sido hecha para todos, no solo para los judíos. Por lo tanto, Pedro, como tú tienes el mandato de predicar el Evangelio, debes hacerlo también con los gentiles. Porque esa es mi voluntad. Le estaba diciendo, las tradiciones y los rituales que ustedes se han hecho en nombre de cumplir mi palabra han sido abolidos en la cruz del Calvario. Ya no viven bajo la ley, ahora viven bajo la gracia. Y la gracia quiere alcanzar a todos. Eso le estaba diciendo a Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro? Los versículos 17 al 20 dicen: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios hace la obra completa. Le había mostrado una visión antes, pero todavía, como todos nosotros, nos cuesta creer. Entonces, ¿qué iba a suceder? Pedro estaba en, ¿qué creo? ¿Qué hago? Porque ambas cosas vienen de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? Y Dios se manifiesta. Si no se hubiera manifestado Dios, probablemente Pedro no hubiera recibido a esos enviados. Y Dios tuvo que manifestarse. En ese mismo momento le dice: hay 3 personas que te están buscando. Atiéndelos. No dudes en ir con ellos. Entonces Pedro tiene que reaccionar de acuerdo al mandato de Dios. Pedro lo entendió. Dijo: si me lo dijo 3 veces, esto es más importante. Y yo no sé lo que quiere Dios, pero me acaba de decir que a estos hombres me están buscando y que debo atenderlos y debo ir con ellos. Aunque mi mente diga lo contrario. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba transformando la mente de Pedro. ¿Cómo reacciona Pedro? Del 21 al 23 dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo:
he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Noten que cuando él pregunta, le dije, ¿por qué me buscan? Ellos les relataron lo que había pasado y les dijeron que un ángel le había dicho a Cornelio que lo llamaran, dice, para oír tus palabras. Le estaban diciendo, este ángel le dijo que te llamáramos para que tú nos hables. ¿De qué? Obviamente del Evangelio. Ya se lo habían dicho. Eso es importante para ver lo que sucede después. Lo que podemos ver hasta ahí es que Dios tenía el control de todo. Dios lo había ido llamando a Pedro, lo había ido alejando y lo había hecho llegar hasta Cesarea. Ahora estaba en camino a Cesarea, con una misión. Tiene que ir a encontrarse con un gentil. Ya trabajó su mente. Pero él decía, ¿para qué? Y le dijeron, para que tú les hables. Bueno, ¿qué pasó luego? Del 24 al 29 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchas personas que se habían reunido. Y les dijo, oigan, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ese era su pensamiento inicial. Pero Dios había trabajado en ese pensamiento, porque continúa, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Lo había entendido. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Dios había trabajado en la mente de Pedro. De la misma manera que cuando nos dé alguna misión va a trabajar primero en nuestra mente, nos va a preparar. Hasta ahí estaba bien, dice, miren, nuestras costumbres dicen que no nos acerquemos a ustedes, pero Dios me dijo esto y por eso lo voy a hacer. Y después otra vez Cesarea. ¿Para qué me han llamado? Pero ya se lo habían dicho. Ya se lo habían dicho para qué. Pero él todavía, ¿para qué? Primero, porque el Señor lo había hecho llamar, no Cornelio. Porque le habían dicho, un ángel apareció que nos dijo que te hiciéramos llamar. Y él le enfrenta a Cornelio y le dice, ¿para qué me hiciste llamar? Del verso 33, del 30 al 33 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué le estaba diciendo Cornelio? A la pregunta de Pedro. Cornelio, ¿para qué me llamaste? Cornelio le estaba diciendo, Pedro, en realidad yo no te llamé. Dios fue quien te llamó.
Y no sé si te lo han dicho los que he enviado, pero es para que nos hables. Yo no sé de qué. Cornelio le estaba diciendo, Pedro, ¿qué parte de todo esto no has entendido? Tú has venido aquí porque Dios quiere dar alguna palabra que no sabemos cuál. Entonces, desde el verso 33 al 43, Pedro entiende para qué lo había llevado. Se recuerda y dice, Dios nos dijo, proclamen el Evangelio por todo el mundo. Yo me he quedado en Jerusalén y apenas salí a la primera ciudad, Dios me fue llamando y me trajo hasta acá. Entonces, me trajo hasta acá ¿para qué? Para predicar el Evangelio. Y desde el versículo 34 al 43 está escrito cómo Pedro predica el Evangelio. Yo voy a leer algo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cuando Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Y continuó con la prédica del Evangelio. Le estaba diciendo a Cornelio, sé que tú crees en Dios, como lo creen los judíos. Creen en Dios, hacen ceremonias para Dios. Pero en lo que no han creído es en la obra de Jesucristo en la cruz. De hecho, la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no los reconocieron. Jesucristo es el Salvador. Los judíos no lo quisieron aceptar. Y esto es lo que nosotros predicamos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto nosotros mismos. Somos testigos de lo que ha hecho. ¿Qué estaba haciendo entonces Pedro? Estaba predicando la palabra fuera de Jerusalén. Estaba predicando la palabra ya no a los judíos, sino a los gentiles. Porque Cornelio, gentil, estaba rodeado de mucha de su familia que también era gentil. Pedro reconoció que la orden de Dios, prediquen el Evangelio por todo el mundo, consistía en esto. Pero, mientras Pedro estaba predicando el Evangelio de salvación, ¿qué pasó? Del verso 44 al 48 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Dios tenía un plan perfecto. Y ningún hombre iba a oponerse a aquello. Y Dios escoge hombres que, aunque en principio no están preparados para cumplir esa misión, Dios los prepara. Muchos dicen, y es cierto, Dios no escoge preparados para la misión. Dios prepara a los escogidos para la misión. Otros dicen,
Muchas personas quieren ver para creer. Y los cristianos dicen, nosotros creemos para ver. Hay una disputa entre esos pensamientos en nuestra mente para muchas cosas. En nuestras vidas y en nuestro actuar diario debe estar ocurriendo aquello. Dios dice esto, pero es que a mí me parece que no es lógico. Yo creo que en esta parte Dios se ha equivocado. Yo voy a agradarle a Dios a mi manera. Voy a hacer sacrificios, voy a hacer, no sé, voy a pasar prestes, voy a bailar en las entradas porque es en devoción supuestamente a Dios. Pero esa es mi mente. Y Dios dice, voy a transformar tu mente. Lo hizo con Pedro. Lo hizo con Pedro, que por su boca confesaba, para los judíos es algo tremendamente malo juntarse con los gentiles y mucho menos entrar en sus casas. Pero Dios me dijo y por eso lo hago. Porque Dios se lo había dicho antes. ¿Alguna vez has sido tentado para no hablarle de Dios a alguien? No, a esta persona no, porque no quisiera que esté en la eternidad conmigo. Por ejemplo, la suegra. No, mentiras. No. ¿Crees que la persona que te dañó, que te hizo algo malo, no merece el perdón de Dios? ¿O crees que tú eres mejor que ellos para haber recibido el perdón que los otros no lo merecen? Si Dios puede perdonarlos, ¿por qué tú no? ¿Por qué te niegas a hacer aquello? ¿En tu diario vivir sigues manteniendo las costumbres de antaño que tenías antes? Hay que llevar una patita de conejo para la suerte, no hay que levantarse con el pie izquierdo y muchas cosas más. ¿Lo sigues haciendo? Si eso es así, va a ser una bendición que reflexiones sobre lo que hemos estudiado ahora. Y le pido a Dios, que Él, al igual que a Pedro, pues le transforme y nos transforme la mente. Sean bendecidos en toda la semana. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.